Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite AM 1230 Creativa. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Cómo les va? Aquí comienza otra emisión de Buenos Aires no duerme. Queremos saber la temperatura, les digo la temperatura, a veces mejor no saber la temperatura, porque sinceramente nos da más calor. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de enero la temperatura rondará entre 23 grados de mínima y 36 de máxima. Se descartan lluvias durante la jornada. Así que va a ser un día bastante calor. Bueno, como siempre los espero acá. Mi nombre es Silvia Sapia, estoy acá en AM 1230 Creativa. Y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de un barrio que es muy, pero muy lindo. Vamos porque hemos recorrido ese barrio, que es el de Saavedra. Vamos a hablar de las efemérides de hoy, lo que pasó en un día como hoy. Y por supuesto vamos a felicitar a todos los músicos en su día, porque hoy es el Día del Músico Nacional. Y por supuesto, como siempre, infaltable, la agenda para que puedan disfrutar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se olviden de suscribirse a AM 1230 Creativa, que transmite para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la Argentina y para el mundo. Quédense en este recorrido. Creativa, AM 1230. ¿Qué pasó un día como hoy, en el transcurso de los años? Por eso acá te damos las efemérides que te van a llevar un viaje a través del tiempo, desentrañando eventos importantes y momentos memorables que ocurrieron en esta fecha a lo largo de la historia. Y hoy vamos a hablar de este día, jueves 23, que hoy es un día muy especial. 1556, el Shaanxi, China, se produce un violento terremoto que se estima en una magnitud de 8 en la escala Richter. Mueren aproximadamente 830.000 personas. En 1641, Luis VIII de Francia es proclamado conde de Barcelona por el Consejo de Ciento de Protección ante Castilla por la Guerra de los Segadores. El rey Felipe, en 1643, el rey Felipe IV de España, destierra al conde duque de Olivares de Loeches. En 1656, Blaise Pascal comienza a escribir sus cartas provinciales en defensa del jansenista Antón Arnaúl. En 1677, Carlos II de España y la reina madre nombran primer ministro a Juan José de Asturias. En 1731 se firma un nuevo tratado de Viena
por el que Austria, Inglaterra y España se alían para lograr que Carlos III de España obtenga la sucesión al trono de Nápoles y de Sicilia. En 1799 los republicanos franceses denominan República Partenopea al antiguo reino de Nápoles. En 1810 en España los franceses avanzan fácilmente por Andalucía y se apoderan de Jaén y Córdoba. En 1812 el Nuevo Madrid, Missouri, a las 15 horas se registra un terremoto de magnitud 7,8 en la escala sismológica de Richter, magnitud MI, según Jackson en 1996. En 1822 en España se promulga la Ley de Beneficencia. En 1826 en Perú finaliza el sitio del Callao, la última plaza española de América continental. En 1826 en Bolivia se crea la provincia de Valle Grande. En 1855 el gobierno de España anuncia a las Cortes la ruptura de las relaciones con la Santa Sede. En 1855 en Wairarapa, en la esquina sudeste de la isla norte de Nueva Zelanda, a las 21:11 sucede un terremoto de magnitud 8 en la escala Richter y deja un saldo de varios muertos. En 1878 en Madrid el rey Alfonso XII contrae matrimonio con la infanta María de las Mercedes de Orleans. En 1902 en el monte Hakoda, en el norte de Honshu, Japón, durante una tormenta de nieve mueren 199 soldados en un ejercicio de entrenamiento militar. En 1902 en Vigo, España, la explosión de una caldera del Cañonero Cóndor causa 2 muertos y 5 heridos. En 1903, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt presenta en el Senado el Tratado Errán-Hay, firmado con Colombia. En 1910, en la provincia iraní de Luristán, un terremoto causa la muerte de más de 5.000 personas. En 1910 comienza la inundación de la ciudad de París, Francia. Desde finales del diciembre de 1902, las precipitaciones, muchas de ellas en forma de nieve, habían sido muy superiores a lo normal en toda la cuenca del Sena, llegando a 160 mililitros en altos puntos. Se inundarán 500 hectáreas tan solo en la capital francesa, afectando 150.000 personas y anegando zonas como Notre Dame, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. En el puente de Austerlitz, el agua alcanza una altura de 8,62 metros. Fue la segunda crecida más fuerte tras la del 27 de febrero de 1658. En 1912, Convención Internacional del Opio es firmada. En 1918, en Francia, con motivo de las restricciones alimentarias, comienzan a funcionar la cartilla del pan, que solo da derecho a 300 gramos diarios por persona. En 1918, el Papa Benedicto XV beatifica a Nuno Álvares Pereira. En 1920, el gobierno neerlandés se niega a conceder la extradición del ex emperador alemán Guillermo II, alegando que no figuraba entre los firmantes del Tratado de Versalles. En 1920, en Barcelona se estrena la obra La de San Quintín, de Benito Pérez Galdós. En 1921, en Vitoria, se cambia Sport France por el Deportivo Alves y aquí nace el club. En 1921 se funda el centro turístico Villa Epecuén, a 7 kilómetros de la ciudad de Carué, sobre el lago Epecuén, República Argentina. La localidad bonaerense, hoy en ruinas, se inunda un 10 de noviembre de 1985. En 1922, en Toronto, Leonard Stonson es el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento. En 1928, Rusia y Japón firman un acuerdo pesquero que garantiza al país nipón la pesca en aguas rusas del Océano Pacífico. En 1931, España y Portugal firman un acuerdo que abole los pasaportes entre ambos países. En 1932, en España, el gobierno disuelve la Campaña de Jesús y expropia sus bienes. En 1933, en Moscú, una declaración del jefe de gobierno Molotov subraya la voluntad de paz de la Unión Soviética. En 1935, Japón
y Manchuria firman un tratado sobre la venta de esta última y del ferrocarril chino oriental. En 1937, en España, los seguidores del alzamiento militar fusilan a 19 personas asociadas a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. En 1943, en la Conferencia de Casablanca, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt adoptan el principio de rendición incondicional y una serie de acciones militares para evitar un futuro resurgimiento militar alemán. En 1943, en Libia, unidades británicas ocupan Trípoli. En 1948, en Washington, D.C., Estados Unidos, Dizzy Eisenhower se niega a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. En 1949, los conservadores japoneses consiguen una mayoría parlamentaria absoluta. En 1950, Jerusalén es declarada capital de Israel por el Parlamento israelí. En 1952, en Barcelona, España, se restablece el Cuerpo de Mossos de Escuadra de la Diputación Provincial de Barcelona. En 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive a 2 accidentes de aviación ocurridos en 2 días consecutivos. En 1956, el presidente del Consejo de Ministros soviéticos, Nikolai Bulganin, propone un tratado de amistad en una carta dirigida al presidente Dwight D. Eisenhower. En 1958, en Venezuela, después de 2 días de huelga nacional, un movimiento cívico-militar derriba al presidente Marcos Pérez Jiménez y restablece la democracia venezolana. En 1960, en la fosa de las Marianas, el físico suizo Jacques Piccard, hijo de Auguste Piccard, alcanza una profundidad de 10.970 metros a bordo de una batisfera. En 1961, en Venezuela, se aprueba la Constitución de Venezuela, 26ª, desde que se consiguió la independencia. En 1973, en la ciudad de Hemingway, Islandia, hace erupción el volcán Eifel. En 1975 se mide por primera vez el tamaño de un asteroide Eros. En 1977 se publica en Inglaterra el disco Animal del famoso grupo rock Pink Floyd. En 1979, en la guerra de Sahara Occidental, la ofensiva del Frente Polisario causa 800 bajas en el ejército marroquí. Y en 1981, la sentencia de muerte pronunciada contra el jefe de la oposición surcoreana, Kim Dae-jung, es conmutada por cadena perpetua. En 1983, el tenista sueco Björn Borg, pentacampeón de Wimbledon, explica las razones de su retirada de alta competición. En 1983, Estados Unidos, la cadena NBC estrena la serie de televisión de ATEM, el equipo A o Brigada A. En 1985, por primera vez en España, militares de los 2 ejércitos combatientes de la Guerra Civil participan conjuntamente en un acto de homenaje a los soldados españoles fallecidos en la contienda. En 1986, en Nueva Delhi, India, mueren 38 personas en el incendio de un hotel de lujo. En 1989, en Estados Unidos, se autoriza el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. En 1989, en Argentina, ocurre el asalto al Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada por parte de Gorriarán Merlo y el movimiento de Todos por la Patria. Si siempre quiso hacer radio, esta es su oportunidad. Comuníquese al 4372-5863 y 4372-5867 y formará parte de AM 1230 Radio Creativa. En 1994 en Colombia ocurre la masacre de La Chinita, donde fuerzas de la FARC asesinan a 25 civiles.
En 1995, en España, Gregorio Ordóñez, candidato por el Partido Popular a la alcaldía de San Sebastián, es asesinado por la banda terrorista ETA de un tiro en la cabeza. En el 2002, el club chileno Colo-Colo se declara en bancarrota. En el 2003, en Colima, México, se produce un temblor de 7,6 grados en la escala Richter. En el 2006, en Moscú, se descubren cámaras de video camufladas como piedras. Se acusa a los diplomáticos británicos de espionaje. En el 2014, en las ciudades argentinas del Rodeo y Siján, provincia de Catamarca, se produce un alud donde mueren más de 20 personas a causa de la crecida del río Ambato. En el 2014, en Argentina, sucede una ola de calor, mueren 4 personas y la sensación térmica en Buenos Aires llega a 46,7 grados centígrados, la más alta en la historia. En 2019, en Venezuela, Juan Guaidó se juramenta como presidente interino de Venezuela. En el 2020, en el sur de Lima, la explosión por la fuga de gas de un camión cisterna del distrito de Villa El Salvador deja al menos 34 muertos y 26 heridos. En el 2021 se llevó a cabo la final de la Copa Sudamericana 2020, en donde Defensa Justicia derrotó 3-0 a Lanús y se coronó campeón, primer título internacional y absoluto para el club argentino en su historia. ¿Quién nació en un día como hoy? Bueno, en el 599 Taizong, emperador chino de la dinastía Tang. En el 1350 San Vicente Ferrer, religioso dominico español. En 1598 Francois Massart, arquitecto francés. En 1688 Ulrica Leonor de Suecia, reina sueca. En 1737 John Arcon, comerciante político estadounidense. En 1744, Francois Reuser, botánico y agrónomo francés. En 1751, Jacob Michel Reynold Lenz, escritor alemán. En 1778, Alier Raphael Delisle, médico y botánico francés. En 1782, José Francisco Bermúdez, militar y prócer de la independencia venezolana. En 1783, Chantal Henry Bailey, escritor francés. En 1785, Carl Adolf Agar, botánico sueco. En 1786, Auguste de Montferrat, arquitecto franco-ruso. En 1813, Camila Collet, escritora noruega. En 1820, Alexandr Serov, compositor ruso. En 1828, Saigo Takamori, militar japonés. En 1832, Edouard Manet, pintor impresionista francés. En 1840, Ed Abbe, físico alemán. En 1855, John Moss Brown, inventor estadounidense. En 1857, Andrija Mojovičić, geólogo croata. En 1858, Luis Revoll, ingeniero y político argentino. En 1862, David Hilbert, matemático y filósofo alemán. En 1870, William J. Morgan, director deportivo estadounidense. En 1872, Paul Langevin, físico francés. En 1872, Joseph Plenick, arquitecto esloveno. En 1873, Mauricio López Robert, escritor español. En 1876, Otto Paul Hermann Diels, químico alemán, premio Nobel de Química en 1950. En 1877, Alfonso Martínez Rizo, anarquista español. En 1878, Bertrand Bougot, compositor británico. En 1880, Antonio Díaz Soto y Gama, abogado agrarista y escritor mexicano. En 1884, Charles Alex Millar, explorador y botánico francés. En 1888, Alfonso Peña Bouf, ingeniero de caminos y político español. En 1896, Carlota de Luxemburgo, aristócrata de Luxemburgo. En 1897, William Shepton, militar canadiense. En 1897, Subhas Chandra Bose, político indio. En 1898, Randolph Scott, actor estadounidense.
En 1899, Ernest Tomen, dirigente deportivo suizo, presidente interino de la FIFA, entre marzo y septiembre de 1961. En 1903, Jorge Elitz Gaitán, político colombiano. En 1905, Konstanty Idefos Galsi, poeta polaco. En 1907, Dan Durea, actor estadounidense. En 1910, Django Reinhardt, guitarrista, jazz y compositor belga. En 1913, Jean-Michel Atlan, pintor francés. En 1915, Arthur Lewis, economista británico. En 1917, Noël Salomon, historiador francés. En 1918, Gertrudis Belen-Elon, bioquímica, farmacóloga estadounidense, premio Nobel de Medicina de 1988. En 1920, Guti Bohm, arquitecto alemán. En 1920, Rosa María Aranda, escritora española. En 1924, Juan Manuel Tenuta, actor uruguayo. En 1928, Chico Carrasquel, beisbolista venezolano. En 1928, Jeanette Moreau, actriz francesa. En 1930, Federico Bairó, futbolista argentino. En 1930, Teresa Silis Gara, soprano polaca. En 1937, Rebeca López, actriz colombiana. En 1938, Gerard Baselit, pintor y escultor. En 1939, Rosette Capdevila, escritora española. En 1943, Miguel Ángel Revilla, político. En 1944, Arturo Valenzuela, politólogo chileno. En 1945, Nora Carpena, actriz argentina. En 1945, Gabriela Gili, actriz argentina. Bueno, falleció en 1991 Gabriela Gili, pero Nora está cumpliendo 80 años hoy. En 1946, Arnoldo Alemán, político, presidente nicaragüense. En 1952, Ángela Carrasco, cantante y artista dominicana. En 1953, John Luther Adams, compositor estadounidense. En 1954, Franco De Vita, cantante, músico y compositor venezolano. En 1956, Patricia Sosa, cantante argentina. En 1956, Diego Cañamero, sindicalista político español. En 1962, Elvira Lindo, escritora española. En 1962, Laura Ufal, periodista argentina. En 1968, Petr Kodrat, tenista checo. En 1974, Tiffany Thiesen, actriz estadounidense. En 1974, Sampa Astala, músico finlandés de la banda Lordi. En 1976, Hardik Gade, batería español de la banda La Oreja de Van Gogh. En 1976, Ingrid Drucke, modelo y conductora argentina. En 1977, Funky, cantante puertorriqueño. En 1979, Juan Rincón, beisbolista venezolano. En 1984, Arjen Robben, futbolista neerlandés. ¿Cuánta gente que cumple años hoy? En 1990, Yus Bef, rapero, cantante, productor. En 1996, Nicolás Hatt, futbolista suizo. Y tenemos más, En el 2002, Josko Gibariol, futbolista croata. Bueno, todas estas personas cumplen años hoy, así que feliz cumpleaños a todos estos y a todos los que cumplen años en el día de hoy. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine.
to share that. Cupid in a light arrow got your name on it. Oh yeah. Don't miss out on the love and regret yourself on it. Open up your mind, clear your head. Ain't gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. I want you to share that. When it comes to you, I want you to share that. When it comes to you. El Día del Músico en la Argentina se celebra hoy, cada 23 de enero, en honor a Luis Alberto Spinetta. Es considerado como uno de los artistas más importantes para la cultura del país y su aporte a la música revolucionó la escena del rock nacional. Dueño de frases memorables y de una voz única, sus canciones son el reflejo de una mente filosófica y sensible. Con solo 62 años, el flaco murió el 8 de febrero del 2012, dejando atrás un gran legado para la música nacional. Ese mismo año, el Congreso de la Nación declaró, mediante la Ley 27.106, esta celebración para recordar al artista en la fecha que coincide con el día de su nacimiento, que llegó al mundo en 1950, en el barrio de Núñez, en un entorno de influencia musical. Su padre, Luis Santiago, era cantante de tangos, mientras que sus tíos pertenecían al sello discográfico Columbia. Desde temprana edad sintió un gran interés en la composición y en la interpretación. A sus 17 años creó el grupo Almendra, junto a Emilio del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari. La banda se destacaba por sus melodías y letras que abordaban los sentimientos con una mirada nostálgica. En 1969 publicaron Almendra 1, un álbum de estudio que gracias a temas como Muchacha Ojos de Papel, Ana no duerme y Plegaria para un niño dormido fue nombrado como obra histórica del rock nacional. Un año más tarde estrenaron Almendra 2, un disco doble que significó el fin de esta banda. Al finalizar esa etapa exitosa, se unió junto a Papo para crear junto a Emilio del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari un grupo musical que se caracterizaba por un estilo de rock pesado, Pescado Rabioso. Además, en febrero de 1971, Spinetta grabó su primer álbum solista, Spinetalandia y sus amigos. En ese mismo año, el flaco se unió junto a Black Amaya, Carlos Cutay, Osvaldo Bocón Francino, quien luego sería sustituido por David Lebón para crear Pescado Rabioso. Bueno, muchos éxitos, la verdad que mucha trayectoria, y a quién no ha escuchado estas canciones y quién ha disfrutado, ¿no?, de todas estas composiciones. Sus últimos años como solista, más allá de su participación en distintas bandas que integró Luis Alberto Spinetta, tuvo una prolífera carrera solista. En las décadas de 1980, 1990 se volcó un sonido inspirado en el jazz, en el pop y la música electrónica, como se puede escuchar en Tester de Violencia, Don Lucero. En 1991 lanzó
Illusion of Milk, uno de los mejores álbumes como solista, que incluye una de sus canciones más recordadas, Seguir viviendo sin tu amor. A su vez mantuvo una amistad muy cercana con Charly García, con quien creó la canción Rezo por vos en 1985. También colaboró a lo largo de su carrera con otros artistas como Fito Páez, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Andrés Calamaro y Los Ratones Paranoicos. En diciembre del 2009, uno de los shows más importantes de su carrera, denominado Spinetta y sus bandas eternas, tomó lugar en el estadio Vélez Sarsfield. Se trata de un concierto que contaba con la participación de 31 músicos invitados, como Charly García, Fito Páez, Ricardo Mollo, Juanse y Gustavo Cerati. El show tuvo una duración de 5 horas, en las cuales se celebró la obra extensa del artista. Así que bueno, en honor a Spinetta y a todos los fanáticos, y aparte además a los colegas, feliz día a todos los músicos, a todos los que se dedican a la música nacional y a todos los que componen esta hermosa, pero hermosa creación que es la música. A los arregladores, a los músicos, a los tecladistas, a los sonidistas, a todos y sobre todo a los cantantes y a los compositores. Muy feliz día. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hoy nos vinimos a recorrer un poco la ciudad de Buenos Aires y vinimos a pasear al barrio de Saavedra. Es un barrio residencial ubicado al norte de la ciudad de Buenos Aires. Limita con los barrios de Núñez al este, Coglan y Villa Urquiza al sur, con el partido de Vicente López al norte y con Villa Martelli al oeste. En 1864, don Luis María Saavedra comienza a formar su propio establecimiento en el paraje conocido por Saavedra y compra 185 hectáreas. Este campo fue creciendo por sucesivas compras, llamado Las Chacras o la Estancia de Saavedra, y construirá a partir del año 1870 una amplia mansión con más de 14 habitaciones en su cuerpo principal. Al fallecer en el año 1900, sus chacras habían alcanzado una extensión de 350 hectáreas y para 1908 la municipalidad aprueba la compra del parque o lago de Saavedra, es decir, había muerto su dueño, ¿no? La familia contribuyó al progreso del barrio, donando los lotes necesarios para la construcción de la estación ferroviaria, que llevara su nombre, pero en homenaje a su hijo varón, homónimo, fallecido siendo un niño. Los campos y fincas que aún poseían los descendientes de Luis María Saavedra pasarán a ser propiedad del Estado por ley número 12.336 del 21 de diciembre de 1936, con el objeto de destinar la parte ubicada en esta parte a la capital y a un parque público. Consecuentemente, en octubre de 1872, don Florencio Emeterio Núñez adquiere 55 hectáreas en la zona norte de Belgrano, formando una sociedad comercial con otros importantes propietarios para su posterior loteo. Desde 1862, Antonio Echegaray y Joaquín Pedro da Rocha fueron socios en la sociedad Echegaray y Rocha, y en 1868 integraron la sociedad Compañía Traun Argentino María Billinghurst y Compañía, con Mariano Billinghurst, Lautaro Cabral, Mariano Marzano, Juan Gil, Pedro Regalado Rodríguez, con el objeto de construir y explorar 2 líneas de tranvías a caballo, con itinerario de Recoleta a Plaza Constitución y de Plaza de Mayo a San José de Flores. El 27 de febrero de 1873 compran a Mariano Medrano una chacra de 119 hectáreas en el cuartel número 5 del partido de Belgrano, hoy Saavedra.
El 4 de marzo de ese año, Antonio Echegaray y Joaquín Pedro da Rocha manifiestan que la compra arterial fue hecha en sociedad con José María Macías, Juan Montes y Florencio Eleuterio Núñez, en tercios, el primero a Echegaray y da Rocha, el segundo a Macías y el tercero a Núñez. En 1872 se formó la sociedad Núñez y Compañía con Núñez, Montes y Macías, quienes a su vez eran socios en otros emprendimientos. Echegaray y da Rocha en esta sociedad adquirió 44 hectáreas en que hoy el barrio de Saavedra en ese entonces formaba parte del partido de Belgrano, provincia de Buenos Aires, y fundaron en el pueblo de Saavedra el 27 de abril de 1873, tal como consta en el acta correspondiente que con sus nombres se encuentra en el Museo Saavedra. En 1874 la sociedad Núñez y Compañía se disolvió y entró en concurso debido a la crisis financiera que sufrió la República Argentina. Saavedra es el único barrio de la ciudad que fue fundado formalmente con un acta de creación. La fundación se realizó en el Parque Saavedra el 27 de abril de 1873. El acta de fundación se exhibe actualmente en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio Saavedra, ubicado dentro del Parque General Paz. En este documento constan los nombres de los fundadores: Florencio Núñez, Joaquín Pedro da Rocha, Antonio Echegaray, José María Macías y Juan Montes. Y vamos a hablar un poco del loteo de los terrenos, ¿no? Desde la oficina de venta de lotes, la sociedad Núñez y la compañía comenzó a darle forma al trazado y actual barrio, con la apertura de calles y el loteo de las fracciones. La sociedad de Núñez y compañía instaló sus oficinas de venta de terrenos en la actual intersección de las avenidas Cabildo, en ese entonces llamada 25 de Mayo, y Crisólogo Larralde, en ese entonces llamada Acosta, la cual era la única casa del barrio con vereda, donde funcionaba su oficina de venta de lotes. Saavedra fue en su origen un pueblo alejado del centro de la ciudad de Buenos Aires. El desarrollo y el asentamiento masivo de vecinos, sin embargo, no llegaría hasta febrero de 1891, con la inauguración de la estación Luis María Saavedra del Ferrocarril Central Argentino, que hoy es la línea Mitre, operada por la empresa estatal Trenes Argentinos. Por ese entonces, la geografía elevada del barrio, con lomas y barrancas, era atravesada verticalmente por el arroyo Medrano, que formaba un gran lago en el actual Parque Saavedra, para desembocar luego en el Río de la Plata. En la actualidad, el mismo corre entubado bajo el Boulevard García del Río. A comienzos del siglo XX, con la integración de los pueblos periféricos al tejido de la ciudad, comenzaron a instalarse en la zona numerosos almacenes, fondas y pulperías. Para la década de 1920, el barrio adquirió cierto carácter marginal, albergando en el área del actual Puente Saavedra algunas causas de prostitución y juego clandestino. Ya a comienzos de la década de 1950, el mismo presentaba su fisonomía actual, poblándose de chalet, viviendas de clase media y edificios de propiedad horizontal. Con una extensión de 5,9 kilómetros cuadrados, concentra su actividad comercial en sus dos principales arterias, la avenida Cabildo y la avenida Ricardo Balbín, que lo conectan con los principales corredores de tránsito y transporte público de la ciudad. Se caracteriza por ser un barrio residencial de casas bajas con numerosos espacios verdes y de esparcimiento, entre los que se destacan el Parque Saavedra, Parque General Paz y Parque Sarmiento, a la vez por su tranquilidad y estilo de vida tradicionalmente barrial. Dentro del barrio, de relativamente baja densidad demográfica, se distinguen 4 zonas bien definidas: el tejido urbano tradicional, el barrio residencial Cornelio Saavedra, ubicado detrás del Parque Sarmiento en un armado de calles circulares concéntricas,
el barrio Presidente Roque Sáenz Peña, alrededor de la calle Valdenegro, y el barrio Mitre, detrás de la fábrica Philips. Culturalmente, Saavedra se identifica con la tradición barrial porteña y especialmente con el tango, por haber sido el lugar de residencia del popular cantante Roberto Goyeneche, el Polaco, famoso hincha del Club Atlético Platense, otro ícono del barrio, a pesar de tener su sede del otro lado de la General Paz en Florida. El barrio de Saavedra es cuna de la cantidad más importante de hinchas del mencionado club. Saavedra alberga entre sus límites al Parque Polideportivo Presidente Sarmiento, el complejo municipal de deportes más grandes de la ciudad y el Museo Histórico Municipal Cornelio Saavedra, ubicado en lo que fuera el casco de la estancia que perteneciera al sobrino de este. La infraestructura de servicios, transportes, educación, salud y seguridad es óptima y está al nivel de la media del resto de la ciudad. Y dijimos que por acá pasaba un arroyo, el Medrano. Por el barrio de Saavedra pasa el arroyo Medrano, en el cual es un arroyo entubado y sorreteado que pasa más precisamente por debajo del Parque Sarmiento, la calle Vilela, léase Avenida Ruiz Huidobro, el Parque Saavedra, la Avenida García del Río y la Avenida Comodoro Martín Rivadavia. Luego de atravesar la Avenida Lugones, corre al cielo abierto, pero rectificado unos 30 metros hasta desembocar en el Río de la Plata. Se han producido inundaciones, desbordes del arroyo por subestadas. A lo largo de la historia, siendo los años 1980 y 1985 las últimas grandes que se produjeron, hasta que en abril de 2013 se produjo una gran inundación que generó grandes daños a todo el barrio, el martes 2 de abril del 2013 el arroyo vio desbordada, provocando decesos y destrucción material por un valor estimado de varios millones de pesos, lo que derivó en el anegamiento de diferentes barrios. Estas inundaciones se debieron a la obstrucción de las bocas de tormenta y su falta de mantenimiento por parte del gobierno. En total, 10 personas perdieron la vida en dicha inundación en la ciudad. Es verano. Tu cuerpo lo sabe. ¿Y tus oídos? AM 1230, Creativa. Dentro del barrio de Saavedra hay 3 barrios no oficiales, bien diferenciados entre sí, aunque estos 3 subbarrios no ocupan la totalidad del barrio oficial de Saavedra. Uno es el barrio Presidente Roque Sáenz Peña. El barrio posee casas bajas más importantes, se desarrolla a través de la calle Valdenegro en varios pasajes como son Flor del Aire o Chajari, entre otros. El barrio se encuentra encerrado entre la avenida Dr. Ruiz Huidobro, calle Galván y la avenida Crisólogo Larra. Dentro de este subbarrio se encuentra la Plaza 1 de Marzo de 1948. Otro barrio que también está adentro de Saavedra, el barrio Presidente Mitre, conocido como barrio Mitre, se encuentra a espaldas de la fábrica Philips, está compuesto de 6 manzanas pegadas entre las calles Correa, Posta, Arias y Meleán. En la década del 40, en el terreno en el que hoy está este barrio, había una villa miseria. En 1957, en la villa ocurrió un grave incendio sobre la avenida Ruiz Huidobro y sus habitantes tuvieron que irse a vivir al albergue Warnes, de triste fama. El barrio Mitre se empezó a construir ese año para los que perdieron sus casas en el incendio y se inauguró en octubre de 1958. Parte de la gente antes evacuada fue reubicada en aquel. Durante el año 2000 comenzaron las obras para construir el supermercado Auchan al costado de la fábrica Philips y por delante del barrio Mitre, pero las obras quedaron abandonadas debido a la crisis del 2001. El terreno de esa construcción ocupa unas 4 manzanas y se encontró vacío durante varios años. Ante el peligro de que se instalaran asentamientos ilegales, se valió dicho terreno para no permitir el acceso a particulares. También está el barrio residencial Cornelio Saavedra.
Es un barrio ubicado entre el Parque Sarmiento y el Parque General Paz. El barrio fue construido por Perón y en un primer momento se trataba de un conjunto de casas humildes, porque con el tiempo se fueron haciendo cada vez más a un barrio de clase media. La estación Luis María Saavedra es una estación de tren en la Buenos Aires que forma parte del ramal Retiro Mitre, de la línea Mitre. Fue inaugurada en 1891. El motivo de su nombre se debe a que Luis María Saavedra, reconocido político y militar argentino y sobrino de Cornelio Saavedra, donó terrenos propios para la construcción de la estación, pidiendo como única condición que ésta recibiese el nombre de su sexto hijo, de hombre anónimo, como lo dijimos antes, quien había fallecido durante la infancia. La ubicación de esta estación está entre las calles Parocián, Plaza y Avenida Dr. Ricardo Balbín, en el barrio porteño de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En las inmediaciones de la estación se encuentran numerosas líneas de colectivos que recorren la zona. En 1887, el presidente de la Nación, Dr. Miguel Juárez Celman, le otorgó a Emilio Noiguer la concesión de un ramal ferroviario a construir entre la estación Belgrano R, ferrocarril de Buenos Aires a Rosario, y el pueblo de Las Conchas, Tigre. La nueva empresa se denominó Compañía Nacional de Ferrocarriles Pobladores e inició su cometido adquiriendo tierras en los lugares donde se construían las estaciones del nuevo ramal. Por el decreto del 26 de octubre de 1889 se autorizó la construcción de una estación en el barrio de Cornelio Saavedra, cuyo nombre hacía honor al presidente de la primera Junta de Gobierno, surgida el 25 de mayo de 1810. Fundado en 1873 como Pueblo Saavedra, la zona se caracterizaba por tener quintas, viviendas familiares y comercios, todos ellos estructurados a lo largo del arroyo Medrano, desde las tierras de Luis María Saavedra, actual Parque General Paz, hasta las vías del Ferrocarril del Norte, donde se encontraba la estación Núñez, pasando por el Paseo del Lago, hoy Parque Saavedra, y la avenida 25 de Mayo, hoy avenida Cabildo. Luis María Saavedra, sobrino del brigadier general Cornelio Saavedra, se encontraba casado con Damasa Celaya, con quien había tenido 5 hijas mujeres y un sexto hijo varón, al que habían bautizado con el mismo nombre de su padre, aunque pocos años después el niño falleció. Luis María Saavedra donó los terrenos para la futura estación del barrio con la condición de que ésta llevara el nombre de su hijo. Hacia fines de 1889 se detuvieron los trabajos de construcción del ramal Belgrano R al Delta, ante las dificultades que tenía la empresa para obtener créditos, así que el emprendimiento termina pasando a manos del ferrocarril de Buenos Aires a Rosario, y la estación Luis María Saavedra se inaugura el 1 de febrero de 1891. La estación se encuentra casi en el estado original de su construcción. En los 2 edificios que la componen se pueden ver detalles de la construcción original, así como los andamios, los cuales están sostenidos por rieles de tren cortados que sirven como base, y el puente peatonal que cruza de un andén al otro. Y también estuvimos hablando de la avenida Ruiz Huidobro. Es una de las principales avenidas de los barrios de Saavedra y Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. Tiene como característica especial que en su tramo como avenida desde la calle Melián hasta Ricardo Balbín posee un pequeño bulevar. Antiguamente se llamaba calle Junio, ya que las calles de Saavedra que están al norte de la calle Crisólogo Larralde, excepto Manzanares y Jaramillo, se denominaban como los meses del año. A continuación se muestran ejemplos. Claro, por ejemplo, la calle García del Río era enero, García del Río Norte era febrero, Parocián era marzo, Vilela era abril, Besares era mayo, Ruiz Huidobro era junio, Correa era julio, Ramallo era agosto, Arias era septiembre, Dehesa era octubre, Pico era noviembre y Bedia era diciembre. Su actual nombre fue establecido
por una ordenanza del 27 de noviembre de 1893. Por ella circulaba un tramo del arroyo Medrano formado por remansos y lagunas hasta que fue entubado a mediados del siglo XX. A lo largo de gran parte de su recorrido existió una villa viseria, como habíamos dicho antes, que desapareció cuando se incendió. ¿Se acuerdan que les conté? Parte de esa villa se trasladó a lo que hoy conforma el llamado barrio Presidente Mitre, creado en 1958 a 100 metros de esta avenida. La avenida Ruiz Huidobro recorre los barrios de Saavedra y Núñez. Tiene características principales por ser de hecho residencial. Con muy pocos comercios, durante ciertas horas de las noches es fácil recorrer 10 o 15 cuadras sin encontrarse a nadie caminando por la avenida. Esto ocurre sobre todo en el tramo de la avenida comprendida entre el cruce con la avenida San Isidro Labrador y la calle Melián. La avenida recorre variadas zonas del barrio de Saavedra, pasando por zonas de casas y de edificios bajos. En otros tramos del recorrido se pueden encontrar grandes edificios de más de 20 pisos, alternándose con otras zonas donde solo se encuentran casas. En el tramo correspondiente al barrio de Núñez se intercalan edificios y casas hasta llegar a la avenida del Libertador, donde solo se encuentran edificios altos. La avenida posee desde el cruce con la calle Washington y hasta el cruce con la calle Valdenegro unas plazoletas de aproximadamente entre 1 a 2 metros de ancho, los cuales varían según el tramo y dividen la avenida en ambos sentidos. Estas plazoletas poseen césped y en caso del tramo del cruce de las calles Washington y Tronador, arbustos y algunos árboles como un gomero que se encuentran ubicados en el medio de la avenida en su cruce con la calle Tronador. Existe un puente del ferrocarril que se encuentra en la esquina de Ruiz Huidobro y las calles Plaza, de un lado del mismo y de la calle Olof Palme, antes llamada Plaza Oeste. En el otro lado, unos metros antes del puente, existen dos carteles indicadores informando que la altura del cruce es de 1,80 m, siendo la altura real de 2,2 metros. Aproximadamente el error en la medición del puente se debe a que dicha altura era la que poseía el puente original que cruzaba el arroyo Medrano, que corre actualmente entubado bajo parte de la avenida. Actualmente la altura indicada por los carteles es la que el puente poseía antes de que el arroyo se entubara y se construyera luego la avenida. Encima, algunos viejos vecinos de Saavedra aseguran que algunas góndolas pasaba por debajo del puente original antes del entubamiento del arroyo. Bueno, el barrio de Saavedra es un lindo barrio, delimita por supuesto con Vicente López, porque cuando se pasa a la General Paz ya es Vicente López, pero además no solamente eso, sino que también en el parque tiene ferias, tiene juegos, como todos los lugares donde en este momento en la ciudad hay parques, así que es muy lindo recorrerlo, es muy lindo darse un paseíto por esas calles que tienen casas bajas, algunos edificios, pero sobre todo, como digo yo, y cuando viene la tardecita en este tiempo, y bueno, y te tomas unos mates ahí cerca del parque y de paso conoces la ciudad de Buenos Aires, que es hermosa. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete
ya se hace de noche, me tengo que ir. Bom bom, bi bom bom, chippy bom bom, bom bom, bom bom, chippy bom bom. Ya no te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. No me digas más palabras, nene, ya me voy de aquí. No te olvides nunca que esta canción durará por siempre. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Agenda cultural. Cultura de verano, ponele ritmo en el Anfi. Cultura de verano le pone ritmo al anfiteatro del Parque Centenario. El emblemático escenario de Caballito se suma a la programación de cultura de verano desde el sábado 25 de enero hasta el 23 de febrero para vibrar con ritmos como el tango, jazz y candombe, protagonizado por artistas como Pepe Colangelo, Franco Luciane, Amelita Baltar y Rubén Goldín, entre otros. La entrada es sin costo, las actividades se suspenden por lluvia. No te lo pierdas. Cumple Quinquela 2025. El Museo Benito Quinquela Martín sigue con los preparativos para los festejos del nacimiento de su fundador. Como todos los años, en el mes de marzo, varias acciones estarán transcurriendo para celebrar en comunidad el aniversario del natalicio del artista que tanto dio a su barrio y su país. Este año volvemos a cubrir de medios pañuelos la fachada de la Escuela Museo, pero esta vez intervenidos por todos quienes quieran sumarse a dejar su mensaje. No dejen de pasar por el espacio didáctico del museo de martes a domingos de 11:15 a 18 para intervenir un banderín. Así que no te lo pierdas, es una actividad gratuita. Museo Nacional de Bellas Artes Argentina, música en el museo. Este verano en Bellas Artes junto a otros museos nacionales participa de Canciones de Colección, un ciclo de recitales con la mejor música clásica, soft, jazz, bossa nova, tango, melodías de películas y del repertorio popular en español. Nuestra programación, cuarteto entre cuerdas, la sonoridad de las formaciones más clásicas de la música. Hay cuarteto, hay también te esperamos en la planta baja para disfrutar de una tarde única con arte y música. La actividad es gratuita y sin reserva hasta colmar la capacidad de la sala. El ciclo Canciones de Colección 2025 está organizado por la Secretaría de la Cultura de la Nación, así que podés venir con entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Te esperamos todos los sábados, pero también el 8 de febrero. El 8 de febrero a las 17, todos los sábados, ahí estaremos con música. Verano en el Centro Cultural de Ciencia gratis, desde el 3 de enero de martes a viernes de 12 a 18 horas en el Centro Cultural de la Ciencia te espera con muchas actividades y talleres. La entrada y las actividades son gratuitas, algunas son con inscripción previa. Dirección Godoy Cruz 2270 Palermo. No te lo pierdas, lleva a tus chicos al Centro Cultural de la Ciencia, porque la van a pasar excepcional. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Gracias por acompañarme. Este programa llegó a su fin. Les recuerdo que siempre se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube AM1230 Creativa. Será hasta la próxima. Hasta el próximo programa de Buenos Aires no duerme. Los espero como siempre. Chau. Pa 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 pa